¿Recuerdas el gorro de piel de mapache, el largo rifle y las aventuras a través de la naturaleza indómita? Pero ¿qué pasó cuando Daniel Boone salió del aire? Un miembro del elenco se convirtió en una de las voces más reconocidas en los clásicos de Disney con los que creciste. Otro fue retirado del programa repentinamente tras tensiones detrás de cámaras. ¿Y el querido compañero Cherokee? Hizo historia accidentalmente en la televisión con un tomahawk y un tiro al blanco muy desafortunado en The Tonight Show. Esto no es simplemente un ¿dónde están ahora? Es una mirada a los giros inesperados, el drama y la fama sorprendente que siguieron a las estrellas de uno de los relatos fronterizos más icónicos de la televisión. ¿Listo para ver cómo se ven realmente hoy? Fess Parker como Daniel Boone. Fess Parker se convirtió en una figura imponente de la televisión estadounidense, tanto literal como figurativamente, cuando interpretó a Daniel Boone de 1964 a 1970. Ya conocido por interpretar a Davy Crockett en la miniserie de Disney una década antes, Parker fue el rostro del heroísmo fronterizo para toda una generación. Con su estatura de 1,98 metros, su voz calmada y su presencia sólida, encarnaba integridad, aventura y una decencia a la antigua. Pero detrás de cámaras, la historia de Parker era mucho más rica, llena de giros dramáticos, decepciones y un capítulo final que pocos imaginaron. Nacido el 16 de agosto de 1924 en Fort Worth, Texas, Fess Elisha Parker Jr. sirvió como operador de radio del Cuerpo de Marines durante la Segunda Guerra Mundial. Su imponente altura le impidió ser piloto, pero lo hizo perfecto para la pantalla. Después de obtener un título en Historia en la Universidad de Texas y estudiar teatro en la USC, Parker llegó a la actuación con un pequeño papel en Harvey. En un giro del destino, Walt Disney lo vio en la película de ciencia ficción Them, y lo eligió como Davy Crockett. El resto fue historia. Los gorros de piel de mapache desaparecían de los estantes, y Parker se convirtió en un ícono nacional de la noche a la mañana. Cuando Daniel Boone se estrenó en 1964, no fue solo un regreso, fue una reinvención. Parker ya no era solo el hombre de Disney, se convirtió en productor, director y visionario empresarial. Coprodujo la serie y dirigió varios episodios. Aunque rechazó otros papeles importantes, como el protagónico de McCloud, Parker se retiró de la actuación en 1974, abandonando Hollywood con solo 49 años. Y sin embargo, fue entonces cuando comenzó su verdadero imperio. Parker no se desvaneció, volvió a reinventarse. En los años 80, se convirtió en un importante desarrollador inmobiliario y luego construyó un imperio vinícola en el Valle de Santa Ynez, California. Su Fess Parker Winery se convirtió no solo en un negocio próspero, sino también en un homenaje al espíritu rudo y estadounidense que interpretó en pantalla. Hasta hoy los visitantes compran botellas con corchos adornados con minigorros de mapache. Su hijo Ellie dirige la operación, mientras que su hija Ashley se encarga del marketing. A pesar de su éxito, Parker nunca olvidó sus orígenes. Le ofrecieron postularse al Senado de EEUU en 1986 y lo consideró brevemente. Conservador al estilo Reagan, creía profundamente en los valores que representaba, pero prefirió mantener sus ambiciones políticas en privado. Su legado quedó en sus personajes y en su vino, no en lemas de campaña. Fess Parker murió de causas naturales el 18 de marzo de 2010, el día del 84º cumpleaños de su esposa Marcela. Tenía 85 años. Fue enterrado en el cementerio de Santa Bárbara con una lápida sencilla y un gorro de mapache tallado, un homenaje discreto, pero perfectamente adecuado. Hoy se le recuerda no solo como Daniel Boone o Davy Crockett, sino como un hombre que supo cuándo abandonar el reflector y construir algo aún más grande fuera de la pantalla.
Patricia Blair como Rebecca Boone. Patricia Blair, nacida Patsy Lou Blake, dejó una impresión imborrable como Rebecca Boone. Durante 6 temporadas interpretó a la leal y resistente esposa del icónico hombre de frontera de Fess Parker, aportando peso emocional y encanto hogareño al entorno salvaje de la serie. Alta, 1.75 metros, y dueña de una presencia fuerte, se mantuvo firme como la protagonista femenina en cada giro y desafío. Pero fuera de cámaras, su historia era mucho más compleja, con drama tanto personal como profesional. Antes de convertirse en un pilar de las series del oeste, Blair trabajó como modelo adolescente para la prestigiosa agencia Conover en Nueva York. Pasó al mundo de la actuación a través del teatro de verano, llamando la atención de los ejecutivos de Warner Bros. Bajo los nombres Patricia Blake y Pat Blake, trabajó constantemente en películas de bajo presupuesto a finales de los 50, con papeles secundarios en filmes bélicos y westerns. También ganó fanáticos en televisión, interpretando a Goldie en Jancy Derringer y a Lou Mallory en The Rifleman, junto a Chuck Connors. En 1963, interpretó una rara villana en Perry Mason, dando vida a una asesina, una primera muestra de la profundidad que podía aportar a personajes complejos. Detrás de cámaras en Daniel Boone, Blair era conocida por su carácter firme. Preocupada porque la joven actriz Veronica Cartwright, elegida como su hija Jemima, la hiciera parecer demasiado mayor, Blair presuntamente se negó a regresar para la 3ª temporada a menos que Cartwright fuera eliminada del programa. Una exigencia que los productores aceptaron. La serie continuó con éxito sin el personaje de la hija, pero fue una decisión polémica que afectó la reputación profesional de Blair. Cuando Daniel Boone terminó en 1970, su carrera disminuyó notablemente. Su última aparición cinematográfica fue en The Electric Horseman, en un pequeño papel junto a Robert Redford. A partir de ahí, cambió de rumbo y se dedicó a la producción de ferias y convenciones en Nueva York y Nueva Jersey. A pesar de su fama temprana, se mantuvo fuera del foco público durante décadas. Blair se casó con el desarrollador inmobiliario Martin S. Colbert en 1965, pero la pareja se divorció en 1993. Murió de cáncer de mama el 9 de septiembre de 2013, en su casa en North Wildwood, Nueva Jersey, a los 80 años. Darby Hinton, como Israel Boone. Darby Hinton se convirtió en un nombre familiar en 1964, cuando con apenas 6 años obtuvo el papel de Israel Boone. El casting fue un giro del destino. Audicionó accidentalmente para el programa mientras esperaba las pruebas para The Sound of Music. Pero los productores vieron algo en él, a pesar de que inicialmente buscaban a un actor mayor, y su vínculo con la estrella Fess Parker selló la decisión. Hinton, quien había perdido a su padre biológico cuando tenía solo 1 año, encontró en Parker una figura paterna que lo guió dentro y fuera del set. Su conexión añadió una capa emocional al vínculo padre-hijo que cautivó al público durante 6 temporadas. A lo largo de la emisión del programa entre 1964 y 1970, Hinton creció en pantalla, pasando de ser un niño curioso de la frontera a un personaje más maduro enfrentando los peligros de la naturaleza estadounidense. Fuera de cámaras, la fama llegó rápido, pero también la presión de ser un niño actor. Tras el final de la serie, Hinton luchó por mantener ese impulso. Participó en películas más pequeñas como Goodbye, Franklin High, la cinta de acción y artes marciales Firecracker y el clásico de culto Malibu Express. Durante un breve periodo, se trasladó al mundo de las telenovelas interpretando a Ian Griffith en Days of Our Lives entre 1985 y 1986. Aunque se alejó de la fama masiva,
Hinton continuó trabajando de manera constante en cine y televisión, regresando a menudo a proyectos de temática western o trabajos impulsados por la nostalgia. En 2015, interpretó a David G. Burnett en Texas Rising, y en 2019 asumió un papel más familiar en la película de Hallmark Christmas Wishes and Mistletoe Kisses. También se convirtió en un rostro habitual en convenciones de fans y reuniones de Daniel Boone, abrazando con gusto sus raíces televisivas. En su vida personal, Hinton se casó con Dianale Preisman en 1983, con quien tuvo 2 hijos, Nick y Dakota. Tras su divorcio, se casó más tarde con Sean Griffiths, y juntos tienen 2 hijos más, Ryder e India. Hoy, con 68 años en 2025, Hinton aún mantiene vivo el espíritu de la frontera. Continúa actuando ocasionalmente, pero también es conocido por su trabajo detrás de cámaras, ayudando a producir y promover proyectos que celebran la edad dorada de la televisión. Dal McKennon como Cincinnatus. Dallas McKennon, conocido por millones como el adorable posadero fronterizo Cincinnatus, vivió una vida mucho más grande que lo que la pantalla pequeña podía contener. Nacido el 19 de julio de 1919 en La Grande, Oregón, McKennon aportó calidez, humor y autenticidad a su papel a lo largo de 80 episodios entre 1964 y 1970. Pero aunque los fans lo recuerdan detrás de una barra polvorienta junto al Boone de Fess Parker, el legado de McKennon va mucho más allá de la frontera. Antes de Daniel Boone, McKennon ya se había convertido en uno de los actores de voz más prolíficos de la historia de Hollywood. Fue la voz de Gumby, Archie Andrews, Buzz Buzzard y un sinfín de íconos animados. Sus tonos distintivos y juguetones se escucharon en Sleeping Beauty, 101 Dalmatians, Mary Poppins y Lady and the Tramp, incluida la infame risa de hiena que fue reciclada más tarde en Crash Bandicoot. Incluso originó la primera voz de Tony the Tiger gritando "Der Grrrriat". A pesar de su éxito en la animación, Daniel Boone fue su único papel televisivo de tiempo completo. McKennon lo valoró profundamente, llegando incluso a pedirle a NBC en 1965 que mudara la filmación a su Oregón natal, argumentando que los paisajes se parecían más a la Kentucky del siglo XVIII. NBC rechazó la idea, pero su devoción nunca disminuyó. Detrás de cámaras era conocido como un alma gentil con corazón de narrador, ya fuera en el set o visitando escuelas para enseñar sobre la historia del Oregon Trail. Orgulloso historiador, McKennon creó sketches, canciones y conferencias sobre pioneros estadounidenses y colaboró con Oregon Public Broadcasting para enseñar alemán a través de un peculiar personaje que vivía en una combi Volkswagen. Su pasión por la educación y la historia lo convirtió en una figura querida en el noroeste del Pacífico. Se casó con su amor de la infancia, Betty Warner, en 1942 y tuvieron 8 hijos. Aunque vivió muchos años en Hollywood, regresó a Oregón en 1968, estableciéndose en Cannon Beach, donde combinó entretenimiento con educación, produciendo teatro comunitario y programas históricos. Dallas McKennon murió el 14 de julio de 2009, a solo 5 días de cumplir 90 años. Dejó más de 250 créditos en pantalla y una voz que definió generaciones de animación. Ed Ames como Mingo. Ed Ames fue inolvidable como Mingo, el Cherokee educado en Oxford, que se convirtió en el aliado más fiel de Daniel Boone. Con su voz barítono, su presencia majestuosa y una inteligencia serena que rompió con los estereotipos de Hollywood sobre los personajes indígenas, Ames aportó una dignidad incomparable al papel. Mingo no era solo un compañero. Era un robaescenas, una brújula moral y una de las partes más queridas de las primeras 4 temporadas del programa. Pero detrás del personaje, había una vida llena de giros dramáticos, triunfos musicales y un momento en The Tonight Show que se volvió leyenda televisiva.
nacido como Edmund Dantes Urich en Malden, Massachusetts, hijo de inmigrantes judíos ucranianos. Ames alcanzó la fama primero como miembro de The Ames Brothers, un grupo vocal de los años 50, conocido por éxitos como Rag Mop y The Naughty Lady of Shady Lane. En 1961, el grupo se disolvió y Ames luchó por encontrar una identidad como solista. Tras casi perder su casa, recurrió a la actuación y encontró éxito en teatro en The Crucible, Carnival y One Flew Over the Cuckoo's Nest. Fue su interpretación como el jefe Bromden lo que llamó la atención de 20th Century Fox y lo llevó a ser elegido como Mingo. Su época en Daniel Boone estuvo llena de grandes momentos, pero ninguno más icónico que su aparición en The Tonight Show en 1965. Cuando Johnny Carson le pidió demostrar sus habilidades con el Tomahawk, Ames lanzó el hacha hacia un blanco humano de cartón, y ésta aterrizó directamente en la entrepierna. La carcajada que siguió duró minutos y se convirtió en uno de los bloopers más repetidos en la historia de la televisión. Fuera de la actuación, Ames lanzó una exitosa carrera como cantante solista. Encabezó las listas de música contemporánea para adultos con canciones como My Cup Runneth Over y When the Snow is on the Roses. Su voz se convirtió en parte esencial de las playlists navideñas gracias a su emotiva versión de Do You Hear What I Hear? En sus últimos años, Ames trabajó en teatro, activismo cultural judío, e incluso fue copropietario de los Phoenix Suns. Se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. Tras una larga batalla contra el Alzheimer, falleció el 21 de mayo de 2023 a los 95 años. Veronica Cartwright como Jemima Boone. Veronica Cartwright se unió al elenco como Jemima Boone, la curiosa y valiente hija del héroe fronterizo de Fess Parker. Con solo 15 años, ya tenía más créditos cinematográficos que muchos actores 2 veces mayores, incluyendo The Birds de Alfred Hitchcock y The Children's Hour, con Audrey Hepburn y Shirley MacLaine. Pero a pesar de su creciente reconocimiento, su papel en Daniel Boone estuvo lleno de tensión detrás de cámaras. Según varios informes, Patricia Blair, quien interpretaba a Rebecca Boone, temía que la apariencia juvenil de Cartwright la hiciera lucir demasiado mayor por contraste. Como resultado, Cartwright fue retirada de la serie después de la temporada 2. Fue un momento doloroso y polémico que más adelante alimentaría su determinación de triunfar en roles adultos. Y lo logró. Mientras muchos niños actores desaparecen, Cartwright evolucionó hacia interpretaciones complejas y emocionalmente intensas. Alcanzó estatus icónico en la ciencia ficción y el terror, especialmente por su papel como Lambert en Alien, donde su reacción traumatizada en la escena del chestburster fue real. No le habían dicho cuán gráfica sería. El resultado fue crudo, inolvidable, y le valió un premio Saturn a Mejor Actriz de Reparto. Cartwright continuó acumulando papeles memorables en The Right Stuff, The Witches of Eastwick y Flight of the Navigator. Construyó una reputación como una de las actrices de carácter más versátiles y emocionalmente potentes de su generación. En los años 90, recibió 3 nominaciones a los premios Emmy, incluyendo por su trabajo en ER y The X-Files. Aunque nunca fue una estrella principal, su carrera abarca más de 6 décadas de cine, televisión y teatro. Desde sus primeros días en Leave It to Beaver hasta su cameo de voz en Alien, Isolation, Cartwright continúa trabajando con intensidad y compromiso. En 2019, apareció en General Hospital interpretando a una psíquica, demostrando que sigue siendo una presencia solicitada. Hoy, en sus 70, Cartwright sigue activa y respetada en la industria. Sus historias se extienden desde los estudios de Hollywood hasta escenarios musicales, estudios de animación, viñedos y mucho más, recordándonos que los actores detrás de esos personajes familiares
vivieron vidas igual de dramáticas y a veces más sorprendentes que cualquier guión televisivo. ¿Qué miembro del elenco te sorprendió más? ¿Sigues viendo la serie hoy? Cuéntame en los comentarios. Y si disfrutaste este recorrido por las estrellas de Daniel Boone, no olvides dar like y compartir para que más fans descubran dónde terminaron sus héroes favoritos de la frontera.